menor para la Argentina también, teniendo en cuenta que el presidente en la última gira fue muy criticado por haber, digamos, haberse mostrado con uno de los polos en conflicto como fue Putin, ¿no? Sí, más que por haberse mostrado, Fernando, por la declaración. Porque si se hubiese, digamos, ya estaba convenido el encuentro y si en ese encuentro no se hubiese hecho mención alguna de otro país, en este caso de los Estados Unidos, que en general en la diplomacia no se estila. Vos vas a hablar de un país y en todo caso ponderás las virtudes que tiene ese país, etcétera, pero no criticás a un tercero. Claro. En este caso, con la particularidad que ese tercero, los Estados Unidos, principal accionista del Fondo Monetario, al que hace escasas 2 o 3 semanas había viajado el canciller para pedir precisamente la colaboración. La crítica, más se entera. Bueno, y que según ha trascendido hizo, vamos a decir así, o expresó su malestar o su incomodidad con esas declaraciones del presidente que en los últimos días hemos visto continuarse por una serie de intentos de arreglo, en el sentido de decir, bueno, en realidad yo me estaba refiriendo más a Trump y no a Biden, que nos ayudó, ¿no? Cuando empezás... Bueno, lo llamativo es que le dijeron, recibió un llamado para que se retractara y de todas maneras lo desoyó y siguió en China, en Barbados, haciendo declaraciones, ¿no? Bueno, evidentemente, digo, siempre se aconseja, digamos, que los presidentes de cualquier signo partidario, etcétera, cuando van a estas giras, estén guionados. Y esto no va en demérito del presidente, es en el hecho de justamente en este lenguaje tan sutil, donde una palabra de más, donde un gesto, donde un saludo inconveniente puede generar una serie de interpretaciones. Y mira, este es el guión, trata de no correrte de aquí. Es lógico que uno viaja y trata de quedar bien con quien lo recibe. Ahora, si sobreactúas en eso, después tenés que sobreactuar en otro ámbito para sopesar. Y si todo se concatena en una serie de sobreactuaciones, bueno, Gustavo, la duda se termina, digamos, decime una cosa, debilitando, ¿no? Gustavo, respecto de, la orientación que tiene la política internacional de este gobierno, ¿no? ¿A vos te lleva a que se afincó en un solo terreno, en una sola línea, o está desorientado? Mira, a mí me parece que el mapa no es incorrecto, pero la instrumentación sí. Plantémoslo de esta manera. No es incorrecto a ver, apoyar dictaduras como No, Nicaragua, eso seguro. No, pero para. Estamos hablando de Rusia y de China. Después vamos, si querés, lo de Venezuela, lo de Nicaragua, es inaceptable, digamos. Es decir, son regímenes que no son democráticos, no respetan los derechos humanos, tienen presos políticos, así que eso está clarísimo. Saquemos eso por un lado. Vamos a la parte más, si querés, estratégica y comercial. Argentina tiene, no de ahora, desde hace mucho tiempo, una peculiaridad. Nuestros principales clientes, o nuestro principal cliente está en Oriente, China, y nuestros temas financieros están en Occidente, Estados Unidos, con la peculiaridad que China y Estados Unidos compiten entre sí por cuestiones económicas, comerciales, políticas, etcétera, y nosotros en medio de alguna de esas discusiones estamos, léase el famoso 5G, o cuestiones que están vinculadas a la explotación de minerales, o a la explotación o al comercio de proteínas. Pensemos que Argentina, respecto de Estados Unidos, en materia, por ejemplo, de producción agroalimentaria, somos competitivos, y respecto de China somos complementarios. Pero en términos políticos, nosotros tenemos más empatía, digamos, con los Estados Unidos, porque nuestras organizaciones institucionales son más parecidas que las que podemos tener con Rusia o las que podemos tener con China. Por lo tanto, ahí tenés que manejarte en un triángulo, y como todos los triángulos en todos los órdenes de la vida, son complicados, digamos. José. Perdón, vos hablabas hace un minutito de esta guía esta guía que suelen dar a los presidentes para decir, bueno, mira, habla por acá, decir esto y demás. La duda del millón es, ¿llevó esa guía Alberto Fernández y se la guardó en el bolsillo, o ni siquiera llevó esa guía, teniendo en cuenta que tenemos el canciller una persona que no está capacitado para ese lugar? A mí me parece que el presidente, no solo en estas circunstancias, sino en otras, muchas veces deja mucho lugar a la espontaneidad. Y en realidad, justamente la política como profesión, y sobre todo cuando sos presidente de la República, requiere, digamos, que la espontaneidad esté acotada. Porque por aquello de que palabra y piedra suelta no tienen vuelta, que una vez que vos dijiste algo, el daño de alguna manera está hecho. Y esto pasa tanto en el plano local como en el plano internacional. Uno puede recordar otros momentos donde a lo mejor se dijeron cosas que vos decías, bueno, cuidado, digamos, ¿no? Qué sé yo, Vicentín. Bueno, pensé que me iban a aplaudir. Bueno, no hubo aplauso. ¿Por qué? Porque a lo mejor vos requerías un estudio más profundo para
calcular las consecuencias y no solamente lo que vas calibrando por lo que se diría los 5 dígitos oscilantes. Más o menos creo que va por ahí. Entonces yo creo que en ese sentido se requiere un mayor grado de profesionalismo en todos los ámbitos. No conocía los 5 dígitos oscilantes. Más o menos por ahí sería algo así lo que estás diciendo. Gustavo, te pregunto por el tema de la política local, ¿no? Sí. Y las peleas internas del Frente de Todos. ¿Vos crees que está avanzando cada vez más el distanciamiento entre Alberto y Cristina o es más de lo mismo? Por un lado, a ver, ya sabemos, digamos, sobre todo después de lo que fue la experiencia de la PASO y las consecuencias inmediatas, la carta de Cristina, etcétera, sabemos que ahí hay un afecto societatis que se rompió, pero que en virtud de la convicción de que la unión, a pesar de todas las diferencias, es preferible a la ruptura por las consecuencias que esta última puede tener, vamos tirando. Pero evidentemente después, si faltaban otros elementos, está la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de la jefatura del bloque de diputados oficialistas, señalando diferencias que no son, digamos, superficiales o accesorias. Estamos hablando de una diferencia respecto a una cuestión estratégica en la situación en la que está pasando el país, que es la negociación con el acuerdo del Fondo Monetario, en un momento que el Banco Central no tiene dólares, digamos, para nada, realmente, ¿no? Gustavo, te quedas un ratito más con nosotros, sí, claro. Además también para